Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video de lo que es acción de precio en base a patrones de velas o estructura de mercado. En este caso, bueno, estoey justamente en el par EURUSD. La estructura es mecha, o sea, full rechazo al alza. El precio no ha podido pasar y justamente en esa vela se está dando una posible entrada. Lo malo de entrar justamente ahora es que capaz el precio no me va a dar un mejor punto de entrada, entonces capaz la pierda. En ese caso yo voy a arriesgarme de una vez. Voy a entrar a la baja porque el patrón me dice bajista. Entonces yo voy a entrar justamente allí a la baja en base a que la fuerza me está diciendo no, esto va a caer, y aparte las zonas de reacción están mucho más abajo, es decir, aquí y aquí. Entonces, recordando lo que es la acción de precio, ¿qué es eso? Bueno, el precio cuando llega a ciertas zonas, el precio lo que hace es reaccionar, ir hacia la dirección que uno predice o trata de predecir. En ese caso, bueno, el precio, miren, no pasó. 5 veces y no pasó, y ya me está haciendo un nuevo mínimo. Es decir, va a buscar este mínimo. Debería buscar este mínimo. ¿Por qué? Porque si este impulso no me generó este máximo, entonces está muy débil y el precio debería testear para soportar la caída y luego sí intentar romper. Es la teoría, ¿no? Entonces yo lo que aproveché esa operación rápidamente porque apenas estaba viendo el patrón y pues yo dije, bueno, más a ver si cumple o no cumple. En ese caso, bueno, hay una reacción, ¿no? Mire, tenemos una reacción. Yo voy a entrar nuevamente a la baja. Falló, ¿no? Mire, la primera falló, incluso el precio reaccionó muy rápido. En lo que es 5 segundos, vimos que el precio, bueno, fue una subida de 10 segundos que me sacó el loss. Pero yo estoy consciente de que estos movimientos en base a volatilidad pueden ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es OTC y OTC es muy volátil y a veces se comporta de esta forma, que el precio no respeta las zonas, incluso la acción. Entonces por eso es que yo estoy haciendo este video en lo que es mostrando la acción de precio en OTC. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Ahora, si el precio vuelve a subir, ¿va a subir? Puede ser, ¿no? Puede ser, ya que no está haciendo nuevos mínimos. Y aparte está muy volátil. Pero bueno, yo ya me arriesgué con esa posición. Voy a ver si la segunda sale correcta, porque bueno, la especulación es a la baja, ¿no? Es la fuerza bajista, el precio es bajista y debería bajar, no subir. En ese caso, bueno, mire, ahí sí se mostró lo que es la acción de precio, es decir, sí respetó. El precio retrocedió y sigo cayendo. Bueno, ya recuperé la primera que perdí. Ahora, ya saben, yo voy a operar por interés compuesto y voy a tratar de encontrar las mejores entradas en base a velas o teoría de velas. Entrada al alza en el par AUNZD. Bueno, aquí podemos observar algo interesante. El precio intentó pasar y no pudo caer muchas veces. Miren, se ve el rechazo, este rechazo, pero esta vela envolvente verde me estaría anulando la acción de precio de todas estas y esas mechas. Y aparte aquí no hay nada, es decir, mire, el precio como tal la estructura es alcista, bueno, en lo que es M1 y me hizo un bajo menos bajo y el precio debería subir al máximo, intentarlo. Entonces yo entraré al alza justamente ahora en el par AUNZD, en base a que sería de continuación alcista. Sí, sería de continuación. ¿Por qué sería de continuación alcista? Porque sencillamente el precio no tiene resistencia, el precio no debería caer de allí. Capaz el precio sí venga a apoyar aquí, lo puede hacer, ¿no? Si vuelve a caer aquí y no pasa, yo entraría al alza, pero ya entré arriba. Entonces vamos a ver cómo termina esa vela, porque en teoría el precio debería seguir subiendo. Acción ganada en el par AUNZD. Bueno, ya llevo la segunda ganada. Recuerden que yo utilizaba interés compuesto, entonces ya la siguiente va a ser con 48. Lo que sí fue que respetó, ¿no? Me respetó el análisis de rompimiento, es decir, continuación alcista a llenar el vacío. Algo interesante que puede pasar aquí es que el precio reaccione justamente en la resistencia. Sí, puede ser que ocurra el rechazo justamente allí. Entonces yo puedo marcar la zona que veo allí y apenas llegue allí yo pudiera entrar a la baja, puede ser, pero debo tener cuidado porque mire, es una gran vela verde de fuerza y capaz no me dé el tiempo para ganar la operación.
Entonces yo voy a ver esta vela y la siguiente. En base a la siguiente vela yo entraría a la baja rápidamente porque sería en contra tendencia y aparte es rápido, ¿no? Es una reacción muy leve. Así que vamos a ver si el precio testea. Bueno, ya está llegando a la zona, pero yo puse la zona mayor, ¿no? La de la esquina. La siguiente entrada que estoy planteando es esta. Mire, el precio ya tenemos una reacción. Ya tenemos una reacción en lo que es en la zona marcada, justamente en la resistencia. ¿Por qué el precio está reaccionando allí? Porque sencillamente el precio ya lo hizo en el pasado y esta zona está sirviendo como un freno para el precio. Yo voy a entrar a la baja justamente ahora en base a que hay un rechazo, ¿no? Puede ser que testee, sí, pero como que tiene un gran vacío, tiene un vacío hacia la baja, entonces yo voy a suponer que el precio, bueno, TC, se comporte como si fuera el mercado financiero y vaya a rellenar todo ese vacío antes de seguir subiendo. Entonces aquí yo voy a ya entrar abajo y también lo voy a esperar abajo, ¿no? Por si acaso el precio no pasa de aquí, más o menos por aquí. De la media el precio debería sostenerse, porque es lo que me dice la teoría, ¿no? La zona del soporte, la zona de la resistencia vulnerada se convierte en un soporte y eso es lo que debería buscar, el soporte. Por ahora, bueno, voy a esperar a ver. Recuerden que la resistencia que estaba formándose arriba se activó y pues yo estoy entrando en la vela de continuidad, ¿no? En esta. Entonces, posición ganada en lo que es el par NZD OTC. Es la segunda, ya llevo dos. Bueno, con este mismo par. Ahora voy a aumentar a 92. Ya poco a poco vamos creciendo la cuenta, pero hay que tener paciencia, porque puede ser que entre donde no deba. Entonces en ese caso ya, como gané esta, ya me quedo quieto. Voy a ver otro par a ver si consigo un patrón más claro o si y darle tiempo que el precio teste la zona y ver si rechaza. Si rechaza nuevamente la zona, yo entro a la baja porque sería otro rechazo más y me confirma de que vaya a caer. Entonces por ahora debo ser paciente. Estamos en el par Euro NZD OTC. En ese caso estamos observando que el precio me formó una figura chartista llamada doble techo, ¿no? Es un doble techo, triple techo se puede decir, porque el precio me hizo un máximo aquí, cayó, otro máximo aquí, cayó, otro máximo aquí. Como tal, bueno, se puede decir que es un hombro cabeza hombro también, ¿no? Porque la figura chartista del hombro cabeza hombro se considera también como tal, ¿no? Es una figura de tres máximos. Justamente ahora, bueno, aquí está el dilema, ¿no? Mire, las personas que operan por rompimiento son pacientes y esperan la vela y entran en el test. En lo que es el mercado de opciones binarias, las figuras chartistas no funcionan tan bien. ¿Cómo así? Bueno, hasta que no rompa el precio, la figura no se activa. Como tal, usted puede ver la figura y usted dice, bueno, mire, veo la figura tal, pero usted no puede entrar allí. ¿Por qué? Porque hasta que no haya una validación de rompimiento, yo no entraría. Porque la tendencia seguiría al alza. Porque capaz sí, mire, el precio se queda aquí rangueando y luego suba. Pero por ahora, bueno, le damos apoyo a que, mire, tendencia muy fuerte, o sea, desgastada. Ya hace rato está subiendo y el precio no sube. Puede ser que lance una sacudida e intente volver. En este caso, yo voy a esperar. ¿Qué voy a esperar yo? Bueno, voy a esperar a ver. La siguiente vela M1 me da a entender a mí que puede ocurrir lo que yo espero. El rompimiento o no el rompimiento de esa figura. El precio está reaccionando. Voy a entrar a la baja. ¿Por qué estoy entrando a la baja justamente allí? Bueno, sencillamente en lo que es el patrón, bueno, el patrón hombro, cabeza, hombro, yo esperé una reacción al alza y un rechazo. Ya el precio, mire, solamente con este impulso que me está generando esta onda, el precio cae y de aquí me genera este máximo, pero este alto es menos alto. Es decir, como tal, la tendencia bajista se está activando. Entonces, yo esperé claramente, mire, yo esperé porque hubiese entrado aquí y lo hubiese perdido. Yo esperé la reacción, el precio me dio un patrón bajista, que es este, y ahorita te está dando el rompimiento de lo que es la figura chartista. En caso de que yo gane la operación, yo voy a tratar de entrar justamente en continuación, a ver si luego encontrar esa entrada. ¿Por qué en continuación? Porque tengo un vacío, o sea, no hay nada allí que me diga, mira, el precio va a subir y se va a dar la vuelta, ¿no? Entonces yo voy a tratar porque capaz el precio no me dé la entrada que yo quiero. Entonces esa la gané, sí, mire, esa la gané y justamente ya entro a la baja. En ese caso vamos a ver si la continuación del patrón bajista se da y yo entro justamente allí. Claro está que, mire, ojo, mire, esto es muy peligroso que yo lo haga justamente donde está. ¿Por qué? En los patrones chartistas, cuando hay un rompimiento justamente allí, se está dando el rompimiento, el precio tiende a rebotar a la zona.
Cuando el precio rebota y rechaza, yo entro a lo que es a la baja. Ahí es donde se debería entrar. Pero como yo estoy viendo las velas aquí, primero vi el patrón. Rechazo más vela envolvente me está dando un patrón bajista. Y mire, me dio la razón porque la gané. Ahora, como la vela envolvente es muy fuerte, el rompimiento me está diciendo que va a seguir cayendo. Aparte, esto es un vacío. Claro está que, mire, ojo, yo entré casi en lo último y puede ser que la pierda. Pero mire, la ideal era entrar allí. Pero como no tiene más capital, no pude entrar justamente allí. Así que bueno, cruzar los dedos a ver que me salga bien porque eso no se debería hacer, ¿no? Bueno, la gané. Ya gané la siguiente operación. Ahora me falta, bueno, ya me quedo quieto. Ya debo esperar. ¿Qué debo esperar yo? El rebote. Porque ya, mire, ya la zona del soporte ya la rompió. Y va a buscar esta parte. Entonces yo voy a esperar a que el precio teste en la zona, bueno, cerca de aquí. Y ahí me montaría el alza, puede ser, ¿no? Puede ser que me monte el alza por allí. El par euro NZD me está dando una clase de que es un patrón hombro, cabeza, hombro. Y pues lo vimos, ¿no? Lo vimos justamente allí, ¿no? Ahí se ve, yo lo veo. Mire, un hombro, hombro, cabeza, hombro. Claro, a veces son amorfos y esto no debería existir, pero lo puedo considerar como una figura de 3 máximos o 4 máximos. Así que todo bien, ¿no? Ahora, bueno, yo ya mi cuenta de 50 la llegué a 360. Incluso estuvo en 25. Pero bueno, así funciona el interés compuesto y también funciona la paciencia porque depende mucho de la paciencia al momento de operar. Si usted se apresura y entra donde no debe, pues pierde. Justamente, imagínense que yo entré aquí a la baja porque yo digo, bueno, es que va a caer y lo espera abajo. Pero capaz ahí se da la vuelta. Entonces son cosas que tienen que ver, ¿no? Antes de eso yo voy a entrar en lo que es con otro monto. Mire, yo ya no quiero perder ganancias, yo no quiero perder lo que tenía, entonces yo voy a arriesgarme a lo que es una operación con $100 quizás, unos 150, ¿no? A ver, 150, sí. Voy a arriesgarme con una posición de $160 para llegar a 500 exactos, más o menos. Entonces allí entraría. Si pierdo, mire, si yo pierdo la operación, yo pierdo solamente 160 y me quedan 200. Entonces, esto forma parte de lo que es la persona con psicología. Eso forma parte del trader, ¿no? Que define la gestión. En base a su gestión, usted decide, no, mire, yo la otra la voy a lanzar con todo. Si la gano, la gano, la pierdo. Bueno, eso lo decide usted, pero en mi caso yo no quiero perder la poca ganancia que he ganado. Porque capaz la otra salga negativa y pues pierdo todo. Entonces la idea de esta entrada es ser más paciente. Ya las últimas entradas es donde uno dice, bueno, mire, yo hago 5 entradas al día y las últimas 2 o 3, usted dice, bueno, mire, ya calmado, uno empieza a calmarse para que uno diga, bueno, yo voy a analizar bien, tratar de buscar el patrón exacto para poder entrar a la baja o al alza, sea el caso. Así que yo voy a esperar. Justamente ahorita el precio me está mostrando una estructura interesante. ¿Cómo así? Bueno, mire. El precio vino cayendo, de aquí cayó, bueno, la fuerza bajista, y el precio no ha podido pasar. Esta vela es full rechazo. Si la siguiente vela es full rechazo, yo entraría a la baja. ¿Por qué? Porque me estaría dando a entender de que este mínimo que está allí no es suficientemente fuerte para que el precio rebote. Entonces yo voy a ver cómo termina la vela y por ahora es una entrada. Por ahora es una entrada y todavía no va a llegar allí. Vamos a esperar unos segundos, ya que el cierre de vela es determinante para entrar o no entrar. Así que entré justamente ahora. Mire, tenemos rechazo. Tenemos 3 velas de rechazo, así que entré a la baja. Continuación bajista, es decir, es una entrada de continuación bajista. El precio, mire, justamente cuando entré el precio se fundió. Bueno, está fundiendo. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace en la descripción. Vamos a aprovechar. Ahora la interrogante sería, ¿el precio va a reaccionar nuevamente aquí? Puede ser, ¿no? Porque mire, justamente allí el precio está frenándose. Pero en base a la acción de precio, como el precio no llegó tan arriba y apenas llegó aquí, es muy débil el movimiento. Entonces para mí va a buscar este mínimo aquí o la zona que yo marqué. Así que voy a esperar los segundos correspondientes para ver si mi análisis de acción de precio es correcto o incorrecto. Otro win directo, bueno, aquí no uso gate, pero fue un win directo y bueno, subí mi cuenta de 50 a 500. Bueno, aquí sería con paciencia, ¿no? Porque mire, justamente me dio un patrón exacto de caída y yo entré a la baja.
Y en esto funciona así. No hay que adivinar. Hay que esperar el patrón. Mire, patrones de esa forma. Martillo, o sea, vela de rechazo más envolvente, eso es un patrón bajista. Aquí igualmente, esos son patrones bajistas. El precio rechazó, no cayó, no subió más. Eso es un patrón bajista. Patrones alcistas son envolventes, ¿no? Bueno, en este caso, envolvente más 2 velas, eso es un patrón alcista, claramente. A veces la forma, mira, aquí tenemos 2 velas más, mire, justamente aquí. Aquí coincide en una zona de reacción también, pero a veces no los da. Entonces, también es la paciencia que usted tenga. Así que sin más nada que decir, me despido. Recuerden también de que estos análisis también los hago en vivo en las transmisiones de lunes a viernes, en lo que es horario de la mañana y horario de la noche por YouTube y por Telegram. Así que nos vemos en un próximo video.